La Cinemateca Uruguaya está reclamando apoyo para poder subsistir. Tiene un patrimonio inestimable de películas, obviamente, y una situación económica muy comprometida. Nos acompaña María José Santacreu, que es coordinadora de la institución, que acaba de realizar un pedido urgente a la Comisión de Educación y Cultura del Senado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Hay, mucha gente que sabe lo que es Cinemateca, otra gente que piensa que es simplemente una institución que proyecta películas viejas o películas de valor artístico, pero no sabe quizás que tiene, que es una cinemateca, ¿verdad? Que tiene un patrimonio fílmico único en el país. Ahí está, la Cinemateca no solamente guarda el archivo, también lo exhibe. Esa faceta exhibidora es la que quizá hace que la gente conozca más a la Cinemateca por las salas o por los festivales que organiza, pero en realidad es las dos cosas. Yo siempre digo, Cinemateca es un archivo, o sea, las salas también son del archivo, porque de nada vale tener un patrimonio, una colección de películas, como quiera llamarlo, si es como tener la Gioconda en el sótano, claro, ¿no? para tenerlas guardadas. Entonces esa fue una opción muy clara que hizo Manuel Martínez Carril, que no es una discusión que se haya dado solamente en Uruguay, ¿no? A nivel de la Federación de Archivos Fílmicos estaban los preservacionistas, ¿no? Y no voy a decir los exhibicionistas, claro, pero los que decían que el patrimonio había que exhibirlo, en una discusión que casi parte en dos en la Federación. Entonces, claramente en Uruguay, Manuel Martínez Carril optó por exhibir el patrimonio de manera constante. Y también por el hecho de esa cosa tan rara de que la Cinemateca es una institución privada, es una asociación civil sin fines de lucro, que depende un poco de la exhibición, un poco no, depende totalmente de la exhibición. Claro, estamos hablando que tiene cerca allí de 3.000 socios. 3.000 socios actualmente, pero supo tener muchísimos más. Entonces, una cinemateca privada, que las cinematecas suelen ser o bien públicas o tener fuertes subvenciones y apoyos públicos, Manuel en un momento encontró esa opción de decir, bueno, yo esto lo puedo sostener solamente mediante la exhibición, pero también porque había una voluntad muy clara de una tarea de formación de espectadores que para la Cinemateca es fundamental para que eso que uno guarda pueda ser valorado en su justa medida. Entonces, creo que la Cinemateca cumple varias funciones, ¿no? Como preservadora del patrimonio uruguayo e internacional. Bueno, claro, pero es un tipo de tarea que si uno la mira sin conocer a la Cinemateca Uruguaya y sin los vínculos afectivos que tiene, pero eso es una tarea que por sus costos y por sus características le compete al Ministerio de Educación y Cultura. Por decirte algo, ¿no? Sí, nosotros decimos que somos una institución privada que realizamos una tarea de interés público. Claro. Esto es así por la historia del Uruguay, incluso con sus propios archivos, ¿no? El Archivo Nacional de la Imagen tampoco es que tenga un gran presupuesto, claro, ni que lo preserve en las mejores condiciones. De hecho, hay una parte del patrimonio del Archivo Nacional de la Imagen que guarda Cinemateca, porque las bóvedas están en mejores condiciones para guardar toda la colección Fernando Pereda, por ejemplo, claro, que son en nitrato. Entonces, yo creo que hay un aspecto tecnológico que tiene que ver con la preservación en condiciones de humedad, de temperatura, de luz, ni que hablar, que hace que esto tenga no es guardar latas en un estante, no, sino que tiene un costo muy alto. Sí, ¿no? Tienen que tener condiciones ambientales determinadas. Por ejemplo, 5 grados de temperatura a lo largo de todo el año, que capaz que en un día como hoy es más fácil de obtener, claro, pero cuando afuera hacen 40 o 35 grados, se requieren equipos de frío muy potentes, se tiene que regular la humedad en un país que es muy húmedo, claro, y otros aspectos, ¿no?, del cuidado natural de un medio que está hecho para desaparecer, ¿no? O sea, los que hicieron, sí, los que crearon esa es el fílmico nunca pensaron en que esto tiene que durar para siempre. Que 100 años después, claro, iba a estar dando vueltas. Todavía alguien lo iba a valorar como para preservarlo. Ahí está, tienen procesos químicos propios del soporte que son irreversibles. Lo que se hace es retardar, mediante estas condiciones de almacenamiento, retardar esos procesos naturales de degradación. ¿La digitalización es una opción, María José?
La digitalización es una discusión a nivel internacional. Claro. Nosotros en Uruguay todavía no discutimos, no pasamos por la discusión del siglo XX, que es la preservación del patrimonio analógico, y bueno, la del siglo XXI ni que hablar, que no la estamos visualizando, porque para empezar, cuando uno se propone digitalizar, se propone guardar 2 archivos, porque nadie está pensando destruir los originales. Claro. Entonces, cuando se nos pregunta muy a menudo, sobre todo la gente que está encargada de trazar políticas, bueno, ¿cuánto sale digitalizar? Entonces yo siempre les digo, vamos a tener 2 archivos, que el archivo digital es más caro que el analógico. ¿Por qué? Y es más caro por el tema de los formatos, la migración constante, el almacenamiento. La obsolescencia del software o del... Mientras la obsolescencia sea el modelo de negocio de lo digital, cada vez que cambia tenés que convertirlo al formato nuevo, al soporte que sea. Cualquiera que tenga, a nivel doméstico, un disquete o bueno, cualquier soporte que sea digital, ¿no? Que tenga imagínate que migrar una colección de VHS es un problema, imagínate si tenés que migrar un archivo fílmico constantemente. Y aparte que el soporte, nosotros tenemos discos duros externos, ¿no? Uno a nivel doméstico tiene un disco duro externo, que esos discos duros tan inocentes duran 5 años, o sea que vayan backupeando, porque... Claro, un día vas a ir al archivo y te vas a encontrar con que no te... Y eso, en los archivos no se almacena en discos duros, en Cinemateca sí, obviamente, en discos duros domésticos, como tanta cosa doméstica que hacemos a nivel de archivo que está mal hacerla, ¿no? Claro, lo hacen porque es lo que pueden hacer. Por absoluta necesidad y de hacer lo que se puede, y bueno, y a nivel de lo que es el fílmico, la situación es similar, digamos, hay una preservación pasiva lo mejor posible que se puede, o sea, se trata de conservar estables las condiciones de almacenamiento, pero ni que hablar que hay, por ejemplo, materiales que ya entraron con el proceso de degradación muy avanzado y que no se ha podido ni detener ni copiar, porque en ese caso la digitalización sí es una opción muy buena, porque vos podés, algo que empezó su proceso de degradación, escanearlo. Si querés haces una copia fílmica nuevamente, ahora quizás ya no tenga sentido, pero guardás una copia digital, entonces en ese aspecto lo digital es una opción muy buena, pero claro que el tema de archivo es muy complejo, y no se resuelve, o sea, cuando te preguntan, ¿no? Cuando se quiere de repente resolver rápidamente algo que no se resuelve rápido, es difícil de contestar, porque si te dicen, bueno, pero ¿cuánto sale? Y vos decís, bueno, depende, porque depende de lo que uno, o sea, digamos, la responsabilidad que tenemos, sobre todo, es con el patrimonio uruguayo, porque está acá y no está en ningún otro lado. La copia un poco pegoteada, bastante rayada y bien rota del ciudadano, no importa, la podemos tirar. Si la guardamos, de repente la guardás porque bueno, está ahí, tenés posibilidad de guardarla, pero si mañana esa copia nos deshacemos de esa, no hay ningún problema, conseguís otra, hay muchas mejores copias hoy día que pasar esa copia rayada y rota, que fue la que todos vimos, ¿no? En aquel momento, en ese momento que íbamos a la Cinemateca, porque era verdad que o lo veías ahí o no lo veías, uno agradecía esa copia rota y rayada y como se podía ver, ¿no? O virada al rojo, o como fuera. Hoy ya no. Entonces, cuando se nos pregunta, bueno, ¿cuál es la solución? Hay que pensar qué archivo queremos tener, cuál se puede tener en Uruguay, porque digo, no somos ingenuos de decir, se necesitan 35 millones de dólares como se invirtió en la Cineteca de México. No es eso. Pero nos parece que este otro extremo en el cual estamos ahora tampoco es razonable. Y concretamente, este pedido urgente a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, ¿en qué consiste? Nosotros, como todos saben, se está se está viendo el presupuesto nacional y la única subvención real, digamos, que tiene la Cinemateca es una partida anual de 200.000 pesos que está incluida en el presupuesto anterior, ¿no? Nosotros fuimos a plantear, bueno, que esa cifra es absolutamente insuficiente para la función que cumple la Cinemateca, pero también para no perderla, porque para nosotros, por más que suene a poco dinero, que es poco dinero, son 20.000 pesos por mes, quizás un poco menos, no sé, 200.000 pesos al año,
es necesario para nosotros volver a plantear el problema y decir, bueno, esta cifra nos parece insuficiente, nos parece que tiene que haber una subvención, porque la tarea que realizamos es imposible realizarla como se viene haciendo. Lo que pasó fue o sea, que la Cinemateca sea como es producto de una realidad histórica que fue la dictadura uruguaya, claro. Claramente, que nos permitió tener un modelo inusual en base a una desgracia nacional, digamos, sí, es que era la así dictadura. Fue. Por lo menos muchos lo recordamos como, exactamente, como un lugar de refugio y al mismo tiempo de liberación, ¿no? Exactamente, y por eso la Cinemateca se fortaleció en una etapa oscura del Uruguay realmente, y tuvo la posibilidad de hacer su tarea de manera independiente, o sea, porque la mantenía la sociedad por una necesidad de tener un espacio de libertad y bueno, y de ver cosas que no se veían en otros lados. Ahora, esa situación cambió radicalmente. Por suerte, a nivel político, ¿no? Claro. Y cambió radicalmente también en la manera como hoy la gente accede al audiovisual. No sé, antes no había ni que hablar, o sea, ni siquiera la televisión empezaba a las 5 de la tarde, claro. Era en blanco y negro, y no tenías ni videos, mucho menos internet, mucho menos YouTube, ni, todo, claro. ni cable, ni todo lo que había. Entonces, en ese momento era fundamental para acceder a determinadas películas que uno no había visto. Claro. Eso ha cambiado mucho y obviamente ha impactado. Si vos sacás tus recursos de la exhibición y de la exhibición, el modelo del negocio cinematográfico ha cambiado tanto al punto de que, bueno, de que hoy quizá la película es lo menos importante cuando uno va al cine, porque está llena esta sala, veo esta otra película. Claro. O sea, y el negocio cinematográfico va para otro lado, es más gastronómico, merchandising y no se sabe qué otras cosas. Imagínense si ustedes tuvieran que mantener no solamente un archivo, sino salas de exhibición de un circuito alternativo que es el de la Cinemateca y del cine universitario, básicamente es el circuito alternativo y el de Cine Arte Sodre, mediante esos recursos es insostenible. Claro. O sea que por lo menos que tengan presente esa partida presupuestal, por lo menos, que no desaparezca. No, eso es lo básico. Claro. Ahora, plantean el problema de que algo hay que hacer para nosotros esa cifra es... no significa prácticamente nada. Imagínate que en el archivo son 22.000 películas. Claro. Entonces, digo, no da absolutamente para nada. Ahora, nunca sienten cuando están en este tipo de trámites, che, pero a nadie le importa esto como para... Es decir, no tienen conciencia de lo que significa para el país tener Es una gran pregunta, porque nosotros realmente en la Cinemateca nos hacemos esa pregunta y decimos, bueno, es que a nadie le importa, es que como la Cinemateca lo viene haciendo y al final es como Pedro y el Lobo y claro. Siempre estamos buenos, nos va mal, vamos a cerrar y en realidad nunca termina de cerrar y las cosas siguen funcionando, o es que la inversión necesaria es tan grande que hace falta una voluntad política muy fuerte, digamos, alguien que con poder y que dijera... Creo que es una combinación de todo eso. Nosotros encontramos en el Ministerio de Educación y Cultura y a nivel, bueno, fuimos al Senado, hoy yo estuve en diputados, nos reciben muy bien, todo el mundo entiende, todo el mundo sabe. O sea, una de las características de Cinemateca de exhibir su patrimonio, una consecuencia de exhibir su patrimonio es que no tenés que explicar qué es la Cinemateca. Claro. Sí, la gente porque ya saben de lo que les vas a ir a hablar, ¿no? Entonces, vos hablás con la gente, con los políticos, con los representantes nacionales y que están totalmente de acuerdo con nosotros que la Cinemateca requiere un apoyo más sostenido y mucho más importante que 200.000 pesos al año, que es nada. Luego, ¿por qué eso nunca termina de volverse algo real y efectivo y que te permita pagar en un lugar más sólido desde donde realizar la función? Es un poco un enigma. Nosotros... Aparecen otros elementos en juego. ¿Verdad? Sí, creo que es un poco esa combinación de cosas, de que de repente aparece una partida puntual cuando estás ya ahí y te levantan y sacás la nariz y flotás unos años más y así van pasando los años, porque si lo vas a hacer seriamente, realmente estamos hablando de una inversión importante, por todo lo que implica el patrimonio y por todo lo que implica mantener unas salas de exhibición en condiciones buenas para exhibir cine, ¿no? Bueno, María José, ojalá haya por algún lado alguna solución, pero por lo menos que se tenga presente cuál es el problema
y cuál es el valor del trabajo, que es el trabajo acumulado de varias generaciones, ¿no? Ojalá que sí, bueno, y que no tengamos que estar acá de nuevo dentro de 5 años, más viejos. O por lo menos que vengan, para anunciar para anunciar cosas positivas, ciclos está. de exhibición, etcétera. Ojalá que sí, porque festivales. nosotros creemos que finalmente va a llegar ese momento, porque, bueno, realmente yo creo que la gente entiende que es importante. Cualquiera que haya visto Maracaná, claro, sabe que el 70% de esas imágenes son de Cinemateca, a pesar de que los productores buscaron por todo el mundo pensando que, bueno, los europeos... Claro, como acá no se guarda nada, los europeos deben tener claro, un montón de cosas y no tenían. No miran por Estaban Uruguay, acá, claro. no, ellos fueron, pero pensaban que iba a haber más cosas, claro. y fue... encontraron, siempre lo dicen ellos mismos, que lo que encontraron estaba acá, y bueno, y yo creo que eso que forma parte de nuestra memoria hay que ocuparse de ello. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar allí siempre. Nos reencontramos en 7 días en una nueva entrega del Lado Oculto.